Muy buenas, mi nombre es Jimmy Rodríguez, estudiante de la tecnología en gestión jurídica de la información. Teniendo en cuenta la guía de la actividad, donde nos facilitan 5 problemáticas, de los cuales he decidido realizar o plantear mis ideas referente a esta problemática que dice problemática de construcción de identidad de género. A partir de ese análisis, la problemática escogida, he puesto, digamos, este título que dice generando cambio de identidad de género. Específicamente esta actividad es realizada en el barrio El Pajuil o el resguardo indígena El Pajuil. A partir de la problemática escogida para el análisis, se plantea de la siguiente manera: categorías de análisis de la problemática, descripción de análisis a partir de las preguntas orientadoras. Bueno, entonces, para comprender mejor esta situación, eh, se plantean unas preguntas orientadoras. Síntomas de la problemática. Bueno, en este caso, ¿qué necesita mejorar? Desde mi punto de vista, uno de los síntomas, yo diría que la falta de reconocerse uno mismo. Y de esa manera, pues, reconocer la existencia del principio de cada persona o de cada ser existente en el mundo y la nueva generación. Es decir, un mundo que comprende múltiples finalidades sobre las formas de actuar frente a las situaciones eh, convividas que hacen parte del pasado o adaptación hacia lo cultural, social y en lo político. Hechos específicos, ¿cómo suceden? Pues como parte fundamental, en este caso, es lo que determina un género, comprendiendo qué, comprendiendo lo anterior como un inicio y una finalidad en el sentido de la construcción de identidad de género. Causas. ¿Por qué suceden estos? En este sentido, o en ese orden de ideas, eh, se nos hace necesario, pues, retroceder un poco hacia el contexto de un principio. Es decir, tenemos que entender que cada pueblo tiene su origen de existencia o dependencia, que jamás puede ser comparada con, con las demás ideologías. Por esta razón, pues se generan contradicciones entre la humanidad. ¿Por qué? Pues porque, pues como, pues como le decía, cada pueblo tiene su propio origen, tiene sus propias creencias y culturas. Y pues jamás eh, pueblos con diferentes orígenes podrán convivir en un solo ambiente. Se podrán llegar a un acuerdo tomando, hablando o a partir de decisiones, pero jamás convivir en un ambiente como se piensa en muchas veces en paz, se podría decir. Efectos. Pues cómo se evidencia la problemática. Pues desde mi pensar, pues siempre he considerado complejo comprender la realidad que por alguna razón suceden como estos tipos de problemas en la sociedad. Mas, sin embargo, podríamos creer la dominación como un medio que se presta para muchas cosas o finalidades hacia otras personas, ya que esto podría suceder por falta de apreciación entre dos o más personas. Contexto. Pues, ¿dónde sucede la problemática? Pues teniendo en cuenta el lugar o el resguardo, la comunidad escogida, en mi caso, es el resguardo indígena El Coahuil, sobre el cual decidí trabajar. Pues se podría decir que estos tipos de problemáticas han surgido siempre
desde tiempos pasados. Y hoy en día, a través de estudios, investigaciones, pues se han descubierto muchas cosas en la mayor parte, no solamente, digamos, suceden entre dos personas, sino que eso, o entre parejas, sino que eso sucede en todo el mundo entero, pues vuelvo y repito, no solamente entre parejas, sino entre personas particulares. Reproducción de la violencia simbólica de la problemática. Bueno, ¿cómo se manifiesta el comportamiento generando violencia simbólica? Pues estos tipos de comportamientos se generan y hasta, y hasta digamos, pues como le decía, no solamente en parejas, sino en, hasta en personas común en la sociedad. ¿Quiénes? Perdón, reproducción de la violencia física o la física de la problemática. Pues quiénes y cómo reproducen este comportamiento. Pues en realidad, más que todo, ese tipo de comportamiento procede desde alguna creencia, lo cual permite actuaciones negativas. Análisis de identidades y subjetividades. ¿Qué tipo de identidades y subjetividades emergen de la problemática? Pues en este orden de ideas, pues se piensa en tipos de identidades y subjetividades emergentes, eh, serán tal como su procedencia, ya que la nueva generación depende del comportamiento de sus principios de existencia. Yo me baso mucho en este caso de la existencia de un ser. ¿Por qué? Pues porque desde allí eh, se generan las ideologías, las formas de pensar, de creer, ver el mundo. Entonces no son cosas que suceden de un momento a otro que porque sí. Son cosas que proceden desde un principio, vuelvo y digo. Por eso es que yo me baso mucho en esa idea de existencia. Bueno, conclusiones del análisis. En este caso, pues de profundización del tema de violencia simbólica, luego de haber comprendido el contexto, se podría afirmar que lo anterior está totalmente eh, relacionado con la vida del ser humano, en donde se configuran una serie de características basadas en un comportamiento de masculinidad. En otras palabras, pues centrado en un poder dominante, vuelvo y repito, la clave es la palabra dominante. En ese sentido, pues de hacerse uno mismo creer superior que el resto ante la sociedad. Se podría, que podría ser generado a partir de las ideas políticas de gobernabilidad, ya sea en lo cultural, lo económico y en lo político. Casos que a muchas personas han tenido que soportar por ciertas razones a nivel general. Para complementar la idea, la violencia ejercida contra las mujeres debe ser vista en el contexto de la desigualdad sustantiva, de la desigualdad material y será analizada desde las causas reales de una sociedad patriarcal que hacen, digamos, aparecer a las mujeres como culpables de hechos violentos, sea porque se sostiene que ellas mismas provocan dichos hechos que por su modo de vestir, de comportarse o de exponerse, pues al andar sola por las calles a altas horas de la noche. Entonces, complementando la idea de
la idea anterior, pues en sí estos tipos de violencias simbólicas son, son, digamos, consecuencias de muchas razones. No solamente del machismo, digamos, sino que a veces por el mal comportamiento de las mismas mujeres se da para esas finalidades de como esos tipos de violencias. Y lo otro, pues yo pienso que estos tipos de violencia se presentan o se generan a partir de adaptaciones hacia otro mundo. Es decir, para una comprensión entre un grupo de personas o sociedad donde hacemos presencia, siempre debe haber alguien que lidera o que desea liderar el grupo o la comunidad. En ese orden de ideas, si por si acaso existe algún desacuerdo o contradicción respecto a las ideas, actuar o la manera de, digamos, de pensar, ahí viene la exclusión y el querer gobernar sobre otros, que podría ser con una finalidad de satisfacer sus propias necesidades o deseos y obtener sus propios beneficios. Los hombres tienen la necesidad de demostrar que son, que son hombres, requieren que otros los reconozcan. La sociedad patriarcal define al hombre como un ser potente, con mandato y autoridad, con la mayor, con la mayor, digamos, parte de aprobación de sus actos, sean de carácter positivo o negativo, una de las dos. Si le ha otorgado la dirección y el mandato como algo, eso ya es para complementar la idea, de su vida cotidiana, se le da el poder sobre el resto de las personas. Eh, Muchas gracias. Creo que este, este es, digamos, mi planteamiento a partir del análisis realizado referente a la problemática escogida. Muchas gracias.